El comentario. Un espacio dirigido y realizado por Agustín Sancho Cubero presenta. La ventana de Overton es una idea utilizada para explicar cómo cambian con el tiempo las opiniones que una sociedad considera aceptables, razonables o posibles dentro del debate público. No se refiere solo a leyes o decisiones de los gobiernos, sino al clima general de lo que la gente está dispuesta a escuchar sin rechazarlo de inmediato. En otras palabras, habla del marco mental dentro del cual ciertas propuestas parecen normales, otras parecen exageradas y otras resultan impensables. Lo interesante de este concepto es que muestra que muchas ideas no triunfan de un día para otro, sino que avanzan paso a paso hasta parecer habituales. Cuando se habla de esta ventana, se está hablando de percepción social. En cada época existe un límite invisible que marca qué asuntos pueden plantearse con naturalidad en los medios, en la política, en las tertulias, en las redes sociales y en las conversaciones de la vida cotidiana. Ese límite no es fijo. Puede moverse. Lo que ayer parecía extraño hoy puede parecer discutible y mañana incluso presentarse como sensato. Esa es la clave del concepto. No siempre cambian primero las normas. Muchas veces cambia antes la conversación pública, el lenguaje con el que se habla de un asunto y la manera en que ese asunto entra poco a poco en la vida normal de la gente. El nombre procede de Joseph Overton, un analista estadounidense que trabajó en el ámbito de las ideas políticas y que planteó que los responsables públicos suelen actuar dentro de un rango de opciones que la sociedad considera aceptables. Aunque con el tiempo la idea se ha simplificado mucho y se ha convertido casi en una expresión popular, su esencia sigue siendo la misma. No todo lo que se puede imaginar tiene el mismo grado de aceptación. Existe una especie de escala social que va desde lo impensable hasta lo plenamente asumido, y esa escala puede desplazarse con campañas, discursos, cambios culturales, transformaciones generacionales o grandes acontecimientos. Para entenderlo mejor conviene imaginar esa ventana como un marco que deja ver solo una parte del paisaje. Fuera del marco hay ideas que la mayoría considera demasiado raras, extremas o fuera de lugar. Dentro del marco están las que se pueden discutir sin escándalo. Si el marco se mueve, lo que antes estaba fuera puede entrar dentro. En ese momento una propuesta que parecía lejana empieza a parecer menos extraña. Primero se habla de ella como curiosidad, luego como posibilidad, después como opción discutible y finalmente como algo perfectamente planteable. El cambio suele ser gradual. Rara vez ocurre de manera instantánea en una sociedad amplia y diversa. Se suele explicar este proceso mediante varias etapas. Aunque no existe una única versión cerrada, muchas veces se habla de una evolución que va desde lo impensable hasta lo radical, de ahí a lo aceptable, luego a lo razonable, más tarde a lo popular y finalmente a lo institucional. Lo importante no es memorizar estas fases como si fueran una fórmula matemática, sino entender que la aceptación social suele construirse poco a poco. Una idea entra en escena cuando alguien se atreve a mencionarla. Después se presenta en un tono académico, luego en un tono cultural, más tarde en clave emocional, y finalmente como respuesta práctica a un problema concreto. El lenguaje juega un papel decisivo en ese desplazamiento. Las palabras no solo describen la realidad, también la ordenan. Cuando cambia el vocabulario con el que se presenta una cuestión, cambia también la reacción del público. Una expresión dura puede generar rechazo, mientras que una expresión técnica, neutra o aparentemente moderada puede abrir la puerta a una conversación que antes parecía imposible. Por eso la ventana de Overton no trata únicamente de ideas, sino también de marcos narrativos, etiquetas, tonos, repeticiones y contextos. A veces el fondo de un asunto apenas cambia, pero la forma de presentarlo modifica por completo su recepción social. Los medios de comunicación han tenido tradicionalmente una enorme influencia en este fenómeno. Durante décadas, prensa, radio y televisión ayudaron a decidir qué temas merecían atención, qué voces eran consideradas legítimas y qué enfoques parecían sensatos o extravagantes. Hoy ese papel sigue existiendo, pero se ha ampliado con el entorno digital. Las redes sociales, los creadores de contenido
Los foros y las plataformas de video pueden acelerar el movimiento de la ventana porque introducen asuntos nuevos de forma constante y permiten que narrativas antes marginales encuentren audiencias muy grandes. Lo que antes tardaba años en entrar en la conversación general ahora puede hacerlo en semanas o incluso en días. Sin embargo, la ventana de Overton no funciona como una conspiración automática ni como un truco secreto infalible. A veces se usa el término de manera simplista para decir que cualquier cambio social es fruto de una maniobra calculada. La realidad suele ser más compleja. Hay movimientos de la ventana que surgen porque cambian las experiencias de la población, porque aparecen nuevos problemas, porque una generación piensa distinto a la anterior o porque avances técnicos y culturales obligan a replantear muchas cosas. No todo desplazamiento responde a un diseño centralizado. Muchas veces es el resultado de miles de conversaciones, tensiones, influencias culturales y decisiones acumuladas a lo largo del tiempo. Aún así, el concepto ayuda mucho a entender por qué algunas ideas que antes causaban extrañeza terminan instalándose en el centro del debate. El ejemplo más claro se ve en asuntos culturales y sociales. Lo que una época considera decoroso, tolerable o correcto puede cambiar muchísimo en pocas décadas. Modas, estilos de vida, prioridades económicas, formas de educación, hábitos de consumo o maneras de entender la autoridad y la libertad evolucionan sin parar. Lo que sucede es que, cuando estamos dentro del cambio, muchas veces no lo percibimos. Solo al mirar atrás entendemos que el marco se ha movido y que la normalidad de hoy no es la misma que la de hace 20 o 30 años. La ventana también puede desplazarse en sentido contrario. No siempre avanza hacia posiciones más abiertas o más permisivas. A veces, una sociedad, tras una crisis o una etapa de incertidumbre, se vuelve más exigente, más cautelosa o más inclinada a aceptar controles y restricciones que antes habría rechazado. Esto demuestra que el concepto no tiene una dirección moral por sí misma. Es simplemente una herramienta para observar cómo se redefine lo aceptable. Según el contexto, el miedo, la prosperidad, el cansancio social o el deseo de estabilidad, el marco puede ir hacia un lado o hacia otro. Lo relevante es entender que el consenso nunca es tan inmóvil como parece. En política, la ventana de Overton explica por qué muchos dirigentes no defienden solo lo que creen, sino lo que consideran defendible ante el electorado en un momento concreto. Un responsable público puede tener preferencias personales muy marcadas, pero si percibe que la sociedad no está preparada para escucharlas, probablemente suavizará el lenguaje, pospondrá la propuesta o la presentará de otra forma. Por eso, los cambios importantes suelen ir acompañados de campañas de persuasión, debates previos, informes, testimonios, ejemplos internacionales y una preparación del terreno emocional. Antes de adoptar una medida, muchas veces se trabaja para que deje de parecer ajena y empiece a sonar familiar. Las series, el cine, la música, la publicidad y el entretenimiento también influyen. La cultura popular tiene una enorme capacidad para suavizar ideas, normalizar comportamientos y modificar sensibilidades. A veces una transformación social entra antes por la ficción que por el discurso político. Un personaje simpático, una historia repetida muchas veces o una representación constante de un determinado modelo de vida pueden hacer que el público se acostumbre a algo que antes apenas contemplaba. Cuando más tarde el tema aparece en el debate público, ya no resulta completamente nuevo. El terreno emocional ha sido preparado. Esa es una de las razones por las que la cultura tiene tanto poder en la formación de la normalidad colectiva. También es importante entender que la ventana de Overton no obliga a la población como si las personas fueran simples espectadores pasivos. La gente no absorbe todo de la misma manera. Cada individuo filtra los mensajes según su educación, sus valores, su experiencia y su entorno. Sin embargo, cuando una misma idea aparece repetida en muchos lugares, con distintos tonos y envuelta en diferentes relatos, termina ganando familiaridad, y la familiaridad reduce la resistencia inicial. Algo puede seguir sin gustar, pero deja de sentirse impensable. Ese paso es esencial. Una sociedad no necesita aceptar una propuesta por completo para que ésta entre en el debate. Basta con que deje de parecer tabú.
El concepto resulta especialmente útil para quienes desean analizar con frialdad la conversación pública. Permite hacerse preguntas interesantes. Por ejemplo, ¿qué temas eran intocables hace unos años y hoy son discutidos a diario? ¿Qué expresiones han cambiado de sentido? ¿Qué asuntos han pasado de los márgenes al centro? ¿Qué propuestas se presentan ahora como moderadas cuando antes habrían parecido inaceptables? Observar estos movimientos ayuda a comprender mejor el presente y evita caer en la ilusión de que la normalidad actual ha existido siempre. Casi ninguna normalidad dura para siempre. Todo marco cultural está en movimiento, aunque a veces se mueva despacio. Ahora bien, hablar de la ventana de Overton no significa resignarse ni pensar que todos los cambios son inevitables. Precisamente porque la ventana se mueve, también puede debatirse su dirección. La ciudadanía, los comunicadores, los intelectuales, los docentes y los propios espectadores participan en ese proceso cada vez que aceptan, rechazan, repiten o discuten una idea. Comprender el mecanismo puede servir para proteger el pensamiento crítico. Cuando alguien entiende cómo una propuesta puede ir ganando espacio a través del lenguaje, la cuesta repetición y la normalización progresiva, está mejor preparado para analizarla sin dejarse llevar solo por la costumbre o por la presión del ambiente. En el fondo, la ventana de Overton habla de algo muy humano, la relación entre costumbre y cambio. Las sociedades necesitan cierta estabilidad para funcionar, pero al mismo tiempo están transformándose sin cesar. Nuevos problemas exigen nuevas respuestas y nuevas generaciones revisan lo que las anteriores daban por hecho. Entre la inercia y la novedad aparece esa zona de debate donde unas ideas entran y otras salen. Esa zona no es neutral, porque está influida por intereses, emociones, narrativas y estructuras de poder, pero tampoco es absolutamente rígida. Se puede empujar, ensanchar, estrechar o desplazar con el paso del tiempo. Por eso conviene mirar este concepto con inteligencia y sin simplismos. La ventana de Overton no explica absolutamente todo, pero sí ofrece una forma muy valiosa de comprender cómo cambian los límites de lo debatible. Nos recuerda que la opinión pública no es una roca inmóvil, sino un terreno vivo donde el lenguaje, la cultura, la política y la experiencia cotidiana se mezclan continuamente. Y nos advierte de algo esencial. Muchas transformaciones profundas no empiezan cuando una medida se aprueba, sino mucho antes, cuando una idea logra dejar de parecer imposible y empieza a parecer simplemente una más entre varias opciones. Ahí, en ese desplazamiento silencioso de lo que una sociedad tolera escuchar, es donde actúa la famosa ventana de Overton. Contenido creado por Agustín Sancho Cubero para su canal El Comentario, disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Suscríbete y apoya para seguir creando contenidos. Muchas gracias.